Bueno, hola a todos, mi nombre es Sara Burgos y el día de hoy junto con mi grupo vamos a presentar a Venus. En primera instancia, la fecha exacta del descubrimiento de Venus es desconocida, pero hay algo que resaltó en este proceso y es que al ser Venus un planeta tan brillante, llamó muchísimo la atención de los astrónomos antiguos. Entonces es por eso que empezaron como a indagar sobre de qué se trataba esto que brillaba tanto. Es así como entonces ahora atribuimos ese descubrimiento de Venus a Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Luego de un tiempo, en 1610, Galileo Galilei empieza como a interesarse un poco sobre esto y observa a Venus desde el telescopio. Entonces, en ese proceso encuentra que Venus tiene unas características en las fases parecidas a la de la Luna y por ende apoyaba el sistema heliocéntrico, que es un modelo astronómico según el cual los planetas orbitan alrededor del Sol y no al revés. Por otra parte, el nombre de Venus se le atribuye a la diosa de la belleza y el amor en la cultura y mitología romana. Digamos entonces que en las antiguas civilizaciones observar como todo este brillo que tenía Venus, que es pues el objeto más brillante que se puede observar desde la Tierra, ellos decidieron como atribuirle ese brillo y esa belleza a la diosa que representaba eso mismo, el amor y la belleza, que es la diosa Venus. Esta palabra Venus proviene del latín Venus, originada en la raíz neutra abstracta venes, que tiene el significado de encanto y pues las cualidades que provocan excitación y deseo. Entonces digamos que todas estas características se le atribuyeron tanto a la diosa como al planeta. Digamos que por otro lado, Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de proximidad con el Sol y es el tercero más pequeño después de Mercurio y Marte. Al igual que Mercurio, no tiene satélites naturales. Este planeta es un planeta que digamos que en el interior es de tipo rocoso y terrestre, llamado también pues con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque son totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. También Venus tiene la mayor presión atmosférica de todos los planetas rocosos del sistema solar y es de color amarillento debido a su atmósfera, que está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, CO2, ácido sulfúrico, sulfhídrico, H2S y nitrógeno N2. Este planeta además posee el día más largo del sistema solar, que son 243 días terrestres. Su movimiento es dextrógiro, que significa que gira como en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los otros planetas. Y es por esto que un día venusiano el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Aunque sus nubes pueden dar la vuelta al planeta 4 días terrestres. Entonces eso causó confusión y por eso antes se pensaba que digamos que el periodo de rotación de Venus era solo 4 días terrestres, porque pues lo asimilaban a las nubes. Pero lo que me parece como muy bonito de Venus es precisamente como todo ese brillo, pero resulta que digamos que desde la Tierra
como Venus, al encontrarse más cercano al Sol que la Tierra, siempre se puede encontrar en las inmediaciones del Sol. Entonces, desde la Tierra solo se puede ver durante unas pocas horas antes de la salida del Sol, en unos determinados meses del año, también durante unas pocas horas después de la puesta del Sol en el resto del año. A pesar de todo eso, cuando Venus es más brillante, puede ser visto durante el día, siendo uno de los 3 únicos cuerpos celestes que pueden ser vistos a simple vista, además de la Luna y el Sol. Digamos que entonces este brillo nos hace pensar que desde hace mucho tiempo, como en el tiempo prehistórico, señalaron siempre a Venus precisamente por ese brillo, porque pues era lo que se podía notar. Entonces se unía junto a la Luna y al Sol como los 3 cuerpos que se pueden notar desde la Tierra. Y aparte de eso, Venus adquirió también como el nombre de lucero del alba o lucero vespertino, precisamente porque pues uno de los cuerpos más conocidos, principalmente porque se supo de su existencia por su carácter de brillosidad. Esto se une y es interesante saber que en particular la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los ciclos astronómicos, que ahí está incluido el ciclo de Venus. Esto es como se une a lo que les decía antes, que fue reconocido como en tiempos antiguos, precisamente por eso, y en la mayoría de las antiguas civilizaciones se conocía a Venus, porque pues se nota, ¿saben? Y digamos que el símbolo de Venus se asemeja como a lo que se quiere presentar también con la diosa Venus, que aparece como un círculo con una pequeña cruz debajo, y que es como lo mismo que se utiliza para denotar el sexo femenino. Y eso también es muy curioso, porque si se ponen a pensar, Venus y la Tierra son los únicos 2 planetas que tienen nombre femenino. Hola a todos. ¿No tienen calor? Y eso que no estamos en Venus. Hablando de Venus, mi nombre es Luisa Solórzano y les voy a contar acerca de la composición de este planeta. Su física, su química, su forma, su geografía y cualquier otro dato que sirva para que sepamos del tamaño de este asunto. Hablando de tamaños, Venus es el planeta más parecido a la Tierra del sistema solar. Por eso le dicen el planeta hermano de la Tierra. Venus solo es un poquito más pequeño que pues que la Tierra. Tiene un diámetro de 12.104 kilómetros. Y en la Tierra pues hay un diámetro de 12.756 kilómetros. Imagínense, esos son como 653 kilómetros de diferencia. Eso es menos de lo que hay de aquí de Cali hasta Bucaramanga. Al igual que la Tierra, Venus posee un núcleo de hierro envuelto por un manto de roca caliente y una corteza rocosa. En cuanto a su superficie, esta se define como telúrica, o sea que está hecha de rocas. Esta clasificación también está en Mercurio, en Marte y pues obviamente en la Tierra. La superficie de Venus se muestra en naranja a partir de observaciones en radar, mientras que su atmósfera se muestra en colores similares a los que vería el ojo humano. Las nubes superiores son brillantes y especialmente reflectantes en el azul y el ultravioleta, haciendo de Venus un mundo blanco o azulado. Ambos planetas tienen casi el mismo tamaño y densidad, y Venus se encuentra tan solo un 30% más cerca del Sol que la Tierra. Ambos planetas comparten una interesante evolución geológica, teniendo Venus antiguos volcanes que podrían estar todavía activos. Uno de los mayores misterios de Venus es por qué su superficie es tan joven a escalas de tiempo geológicas, entre 300 a 500 millones de años. También es interesante destacar la casi ausencia de agua en la atmósfera de Venus.
Esta presenta un color óxido y está salpicada de montañas y miles de grandes volcanes. Hablo de la superficie, no del agua. Algunos de los cuales aún siguen activos. Sin embargo, no posee lunas. Aparte de eso, pues tiene dos masas de tierra elevada que podríamos considerar continentes. En el norte, Ishtar Terra, de un tamaño casi como el mismo Australia, y en el sur, Maxwell Montes, más o menos del tamaño de Sudamérica. Los vientos son de aproximadamente 224 megapascales o 360 kilopascales. Mantienen las nubes del planeta en constante movimiento, aunque este gira lentamente solo una vez cada 243 días terrestres. Las nubes se deslizan alrededor de la parte superior de la atmósfera de Venus cada 4 días, pero la velocidad del viento cae más cerca de la superficie, donde solo se mueven unas pocas millas por hora. En la Tierra las estaciones cambian según la inclinación del planeta. Cuando un hemisferio está más cerca del Sol experimenta temperaturas más cálidas y así, pero en Venus la mayor parte del calor del Sol no logra atravesar la espesa atmósfera como tal. El planeta no solo no experimenta cambios significativos de temperatura a lo largo del año, sino que también se mantienen las cosas muy constantes de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, o del día a la noche. Las nubes de Venus aparecen de color blanco, brillante o amarillo. A diferencia de Júpiter o Saturno, no hay bandas discernibles o tormentas visibles a simple vista. La mayor montaña de Venus está en Ishtar, como ya lo he explicado, en el norte, y es un par de kilómetros más alta que el Everest. Todos los demás accidentes geográficos tienen nombres de mujeres mitológicas, como ya ven. El interior del planeta también es parecido al nuestro núcleo de hierro, cerca de 3.000 kilómetros cuadrados y un manto rocoso que cubre toda la superficie. ¿Sabían que en Venus hubo tanta agua como en la Tierra? Y fue un planeta habitable durante como mínimo 2.000 millones de años. Pero la cercana radiación del Sol, sin ningún filtro que lo protegiera, hizo que el agua se evaporara y se llegara a la situación en la que se encuentra actualmente. Qué triste, ¿no? Ay, Venus. ¿Por qué será que hace tanto calor allá? ¿Será una causa divina? ¿Saben? Venus, en Roma, era la diosa del amor. Y la helenización de las clases altas romanas acabó equiparándola a la Afrodita griega. Como deidad del amor, Venus podía ser tan colérica, iracunda, vengativa y cruel. El amor de Venus es fuego, y este puede encontrarse perfectamente en el planeta del mismo nombre. Aunque esté más alejado del Sol que Mercurio, tiene la temperatura más cálida de todo el sistema solar. Puede que esto sea un don de la diosa su tocayo. ¿Qué opinan? En fin. A pesar de esto, todo en esta vida tiene una explicación lógica y una explicación sensata de por qué este planeta es tan caluroso. Aunque Venus no es el planeta más cercano al Sol, tiene una atmósfera densa llena de dióxido de carbono que provoca el efecto invernadero y de nubes compuestas de ácido sulfúrico. Los gases atrapan el calor y mantienen a Venus bien calentito. De hecho, hace tanto calor en Venus que materiales como el plomo serían como charcos de metal fundido. Se podría quedar ahí y haríamos un río de plomo, imagínense eso. Es incluso más caliente que Mercurio, que está al ladito del Sol. En la superficie la temperatura nunca baja de los 400 grados y puede superar los 470. ¿Están escuchándome? Ni el horno de sus casas llega tanto. Además de calentar el planeta, las densas nubes lo protegen, impidiendo las observaciones visibles de la superficie y el bombardeo de meteoritos. Y eso que no recibe la luz del Sol, porque la gruesa capa de nubes refleja hacia el espacio. Este reflejo hace que el planeta sea más brillante que todo el sistema solar. Bueno, el más brillante de todo el sistema solar. En fin, ya les expliqué que el calor de este planeta se da por la densidad de la atmósfera, así que les voy a contar más de la composición atmosférica de Venus. La atmósfera de Venus está compuesta casi por completo de dióxido de carbono, alrededor del 96%. También incluye pequeñas dosis de nitrógeno, aproximadamente 3%, y una pequeñísima cantidad de vapor de agua, que es como el 0,003%. También tiene nubes de ácido sulfúrico. El aire en este planeta es tan denso que las pequeñas tazas de nitrógeno son 4 veces la cantidad que se encuentra en la Tierra. Aunque este constituye más de las 3/4 partes de la atmósfera terrestre, esa composición provoca un efecto invernadero desbocado,
que calienta el planeta incluso más que la superficie de Mercurio, aunque Venus se encuentre más lejos del Sol. Se cree que cuando se formó el núcleo rocoso de Venus capturó gran parte de los gases gravitacionales. Como saben, su presión es 90 veces más grande que la de la Tierra, o sea que si ponemos un pie en Venus moriríamos aplastados al instante. ¡Ay, qué miedo! Por otro lado, está cubierto completamente por nubes formadas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico que impiden contemplar su superficie. Además, estas nubes se mueven constantemente, muy rápido debido a los vientos de 350 km por hora, que hacen que la sacuda. Por si no fuera poco, está soltando continuamente lluvia ácida. Al igual que la Tierra, Venus posee un campo magnético. Sin embargo, al contrario, como sucede en nuestro planeta, este no está inducido por su núcleo de hierro, sino por la interacción del campo magnético del Sol con la atmósfera de Venus, formando lo que se llama un campo magnético inducido. A ver, les voy a contar otros daticos ahí. Venus es fácilmente observable a simple vista, pero solo por la mañana y por la noche, nunca a mediodía. Esto hace que desde la antigüedad haya estado documentado y haya tenido importancia en la sociedad humana. Los mayas tenían muchos datos sobre él, y los griegos y los romanos lo nombraban como deidad. De hecho, como solo se podía ver por la noche y por la mañana, esta gente pensaba pues que eran dos astros, que no era uno solo, sino que eran dos. Y le llamaban lucero del fuego. Y me pareció muy bello un poema que tiene que ver con este tema, se los voy a leer rápidamente. Siempre va siguiendo al sol, es el lucero del alba. Lo vemos bien tempranito anunciando su llegada, o bien al anochecer, cuando ya el sol se ha marchado, con sus vivos resplandores lo ha dejado iluminado. Hermoso planeta de Venus, siempre tan madrugador, esa estrella reluciente que brilla con su esplendor. Bueno, en fin. Ya sabemos que Venus es poco común porque gira en dirección contraria a la de la Tierra y la mayoría de los otros planetas. Su rotación es también muy lenta, tarda alrededor de 243 días terrestres en girar una sola vez. Debido a que está tan cerca del Sol, un año pasa muy rápido. Venus tarda 225 días terrestres en dar toda la vuelta alrededor del Sol. O sea, 225 días. ¿Ustedes saben cuánto nos demoramos nosotros? 365. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de eso? Bueno, yo tampoco, pero son como 115, tal vez, 115. En fin, o sea, un día es como un poco más largo que un año. Lo primero que destaca en Venus es su órbita. Es la más circular de todas, casi esférica, pero es un planeta rebelde, ya que es uno de los únicos que gira en dirección contraria a la de la Tierra y rota muy lentamente. Pero bueno, ya creo que ya hablé suficiente sobre cómo se ve y se compone esta belleza de planeta, este cuerpo celeste, esta roca, esta estrella, bueno, no es una estrella, este ente, este ser, esta fuente de vida que no es vida porque nadie puede vivir ahí por el calor que hace, pero bueno. Los dejo con mi compañero que les va a contar mejor de cómo es la órbita de este planeta rebelde que gira al contrario de todos sus compañeros, porque él es independiente y no hace lo que le digan los demás. Mentiras, no, ya. Los dejo, gracias y eso fue todo. Muchas gracias, Luisa, por esa introducción tan única para este tema tan interesante. Como ya mencionado por mi compañera, sabemos que Venus, además de todas sus otras particularidades que lo hacen único, tiene una que lo hace destacar de forma llamativa entre los otros planetas de nuestro sistema solar. Y esta es la dirección de su órbita alrededor del Sol y la rotación sobre sí mismo. Venus orbita en sentido retrógrado, es decir, la dirección contraria al movimiento de traslación alrededor del Sol, lo que significa que un día en Venus dura más que un año en Venus. La razón de esto no se conoce con certeza, sin embargo, existen algunas teorías. Una teoría sugiere que Venus pudo haber sufrido una colisión gigante en el pasado que invirtió su rotación, es decir, que antes giraba en sentido directo, como la mayoría de los planetas del sistema solar, pero que la colisión lo hizo girar en sentido retrógrado. Otra teoría sugiere que la interacción gravitatoria entre Venus y otros planetas del sistema solar
Especialmente Júpiter pudo haber afectado su rotación y causado un giro retrógrado. La atmósfera de Venus también puede estar relacionada con la dirección de su órbita, debido a que las fuerzas gravitatorias y de marea entre Venus y el Sol pueden afectar la circulación atmosférica del planeta. En particular, el hecho de que Venus tenga una órbita casi circular y esté en resonancia de rotación con el Sol puede provocar una onda atmosférica que se propaga hacia el oeste, lo que afecta el movimiento de la atmósfera en dirección opuesta a la rotación del planeta. Esta onda atmosférica puede ser responsable de los fuertes vientos en la atmósfera superior de Venus que se mueven en dirección contraria a la rotación del planeta. Además, la interacción entre la atmósfera de Venus y su órbita puede haber afectado la pérdida de agua y la evaporación de los océanos que se cree que alguna vez existieron en el planeta. Se cree que la atmósfera densa y rica en sodio de carbono de Venus ha contribuido a un efecto invernadero extremo que ha evaporado los océanos, lo que a su vez ha aumentado la densidad de la atmósfera y ha alterado la órbita del planeta. En cuanto a la razón por la que Venus rota en sentido contrario a la mayoría de los planetas del sistema solar, es un misterio que los científicos aún no han resuelto completamente. Se cree que esta inversión en rotación puede haber sido causada por una colisión de un objeto masivo en el pasado distante de Venus, como ya lo había mencionado anteriormente con respecto a la órbita, que hizo que su rotación se invirtiera. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría y los científicos aún están investigando esta cuestión. Otra teoría sugiere que la densa atmósfera de Venus puede estar relacionada con su rotación en sentido contrario a la de la mayoría de los planetas, incluyendo la Tierra. La teoría es que en el pasado Venus pudo haber tenido una rotación similar a la de otros planetas, pero su atmósfera rica ejerció una fuerza sobre la superficie que frenó la rotación. La fricción atmosférica habría ralentizado gradualmente la rotación hasta que Venus comenzó a rotar en el sentido contrario. Es importante destacar que esta teoría es aún objeto de investigar y debate científico, y se necesitan más estudios y datos para confirmarlo. Habiendo explicado esto, nos abrimos paso a un tema más complejo, pero aún así muy interesante, llamado parámetros orbitales, que son un conjunto de 6 valores que se utilizan para describir su movimiento alrededor de una estrella en una órbita elíptica. Estos parámetros son: 1. El semieje mayor, que es la distancia media entre el planeta y la estrella, o sea, el Sol, medida en unidades astronómicas. La distancia media entre el Sol y Venus es aproximadamente 0,72 unidades astronómicas. Si consideramos que una unidad astronómica es igual a 149.6 millones de kilómetros y el diámetro de la Tierra es aproximadamente 12.742 kilómetros, entonces podemos calcular cuántas tierras caben entre el Sol y Venus dividiendo la distancia entre el Sol y Venus por el diámetro de la Tierra. Por lo tanto, aproximadamente 8.452 planetas tierras podrían caber entre el Sol y Venus si estos se alinearan en fila recta. 2. Inclinación. La inclinación de Venus es aproximadamente 3,39 grados con respecto al plano de la elíptica, que es el plano en el que orbita la Tierra alrededor del Sol. La inclinación de Venus es muy pequeña en comparación a la inclinación de otros planetas del sistema solar, lo que significa que su órbita está bastante cercana al plano de la elíptica. Esto hace que Venus sea fácilmente visible desde la Tierra durante ciertos periodos del año y que su movimiento aparente en el cielo sea relativamente uniforme. 3. Longitud del nodo ascendente. Es el ángulo entre la dirección del punto vernal, o sea, el punto de la elíptica en la que el Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento anual, y la línea que va desde la estrella al nodo ascendente del planeta, o sea, el punto donde la órbita del planeta cruza con el plano de referencia hacia el norte. En el caso de Venus, su longitud de nodo ascendente es aproximadamente 76.6807 grados, porque su órbita está inclinada en un ángulo de 3,39 grados con respecto al plano de la eclíptica, y su punto de cruzamiento ascendente se encuentra en un punto específico de esta inclinación. Esta inclinación también significa que Venus no siempre cruza en el mismo plano. Argumento del perihelio.
es el ángulo entre el nodo ascendente y el punto de máximo acercamiento del planeta a la estrella, medido en el plano orbital del planeta. En el caso de Venus, el argumento del perihelio es de aproximadamente 54.884 grados. Eso significa que el punto del perihelio se encuentra en dirección de 54.84 grados medidos en el plano de la órbita de Venus, contando en la dirección del movimiento del planeta alrededor del Sol. Anomalía media en el instante de la época. Es un parámetro orbital que indica la posición de Venus en su órbita alrededor del Sol en un momento determinado. Se expresa en grados y se calcula a partir de la siguiente fórmula, donde n es la velocidad media del movimiento orbital de Venus en grados/días, t es el tiempo de días transcurridos entre la época elegida, t mayúscula es la época, es decir, el momento de referencia en el que se conoce la posición de Venus en su órbita, y m es la anomalía media de la época, es decir, la posición de Venus en su órbita en el momento de la época. Para Venus se sabe que n es aproximadamente 1,60214 grados por día y t es el 1 de enero de 2000 a las 12 horas. Por lo tanto, si se requiere conocer la anomalía media de Venus en un momento específico, se necesita conocer la fecha y hora exacta y utilizar la fórmula para calcular m. Por ejemplo, hoy la anomalía de oposición de Venus es esta. En otras palabras, desde Cali hoy a las 9 de la noche, Venus no es visible ya que se encuentra por debajo de la línea del horizonte entre el norte y el noroeste. En adición a estos datos, es importante saber algunas otras características generales del planeta, como lo son el radio ecuatorial. El radio ecuatorial de Venus es aproximadamente 6.052 kilómetros. Esto lo convierte en el segundo planeta más cercano en tamaño a la Tierra, después de Marte. Cabe destacar que Venus tiene una forma esférica, pero su rotación lenta y su atmósfera densa hacen que su radio polar, que es aproximadamente de 6.051 kilómetros, como ya lo mencioné, sea ligeramente más pequeño que su radio ecuatorial. La rotación de un planeta puede generar una fuerza centrífuga que hace que el ecuador se expanda y el polo se contraiga, lo que resulta en una forma ligeramente achatada en los polos. Sin embargo, en el caso de Venus, su rotación es muy lenta, tardando alrededor de 243 días terrestres en completar una vuelta sobre su propio eje. Esto significa que la fuerza centrífuga generada por la rotación es relativamente débil, lo que limita el achatamiento del planeta. Por otro lado, la atmósfera densa de Venus ejerce una presión significativa sobre la superficie del planeta. Esta presión se distribuye de manera más uniforme en el ecuador que en los polos, lo que provoca una expansión del ecuador y una contracción de los polos, contribuyendo a la forma achatada del planeta. Dado que la presión atmosférica es mayor en el ecuador, la expansión resultante es mayor en el ecuador, lo que hace que el radio ecuatorial de Venus sea mayor que su radio polar. El volumen de Venus es de aproximadamente 928.415 por 10 elevado a la 9 kilómetros cúbicos. Esto es aproximadamente el 86% del volumen de la Tierra, lo que hace de Venus el segundo planeta más grande en términos de volumen en nuestro sistema solar después de Júpiter. A pesar de que Saturno es más grande en términos de diámetro que Venus, Venus es el segundo planeta más grande en términos de volumen en nuestro sistema solar. Esto se debe a que la densidad de Venus es mucho mayor que la de Saturno. La densidad de un objeto se define como su masa dividida por su volumen. En el caso de Venus, su densidad es de aproximadamente 5.24 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad de Saturno es de aproximadamente 0,69 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que, aunque Saturno es mucho más grande en términos de diámetro, su masa está distribuida en un volumen mucho mayor, lo que resulta en una densidad mucho más baja. La masa de Venus es de aproximadamente 4,87 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Esto es alrededor del 81,5% de la masa de la Tierra, lo que hace que Venus sea el tercer planeta más masivo en nuestro sistema solar después de Júpiter y Saturno.
La masa de Venus se determina por su efecto gravitacional en otros objetos en el sistema solar y por la medición de su órbita alrededor del Sol. Los científicos han utilizado mediciones precisas de la posición y el movimiento de la nave espacial que orbita Venus, así como los sobrevuelos de otras naves espaciales, para determinar su masa con gran precisión. La masa de Venus tiene un impacto significativo en la atmósfera y la gravedad en su superficie. La gravedad en la superficie de un planeta está directamente relacionada con su masa, ya que la gravedad es una fuerza que depende de la masa de los objetos que interactúan. Como Venus tiene una masa significativa, su gravedad es suficientemente fuerte, como para retener una atmósfera densa y espesa. La gravedad de la superficie de Venus es de aproximadamente 8,87 metros por segundo al cuadrado, lo que es aproximadamente el 90% de la gravedad de la superficie de la Tierra. Esto significa que un objeto en la superficie de Venus pesaría aproximadamente el 90% de lo que pesaría en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, yo peso 48 gramos aquí en la Tierra, 48 kilogramos, pero en Venus pesaría 43 kilogramos. Estando con este tema, vamos hacia el último, que son las misiones espaciales a cargo de mi compañera Ana. Ana, te doy la palabra. Continuando con las exposiciones, pues mi nombre es Ana Sofía Arango y yo les voy a estar exponiendo sobre las misiones que se hicieron a Venus, ¿cierto? Entonces, pues digamos que en general hubieron dos programas que fueron como los promotores, digamos, y los que empezaron con toda la, por así decirlo, con toda la idea del estudio y el análisis de Venus, ¿cierto? Entonces el primer programa sería el programa Venera y el segundo sería el programa Mariner, ¿cierto? Entonces más adelante les voy a estar explicando cómo, en qué consistían cada programa y pues digamos por así decirlo, los avances que hizo cada uno, ¿cierto? Entonces cabe recalcar que para las misiones en Marte, por así decirlo, hubo unos años que fueron los más importantes para estos y digamos que después de estos años, digamos, la investigación bajó muchísimo y pues ya en la actualidad apenas es que se está retomando y pues en eso voy a entrar un poco más adelante, ¿cierto? Entonces, como estaba diciendo, hay dos programas más importantes que serían el programa Venera y el programa Mariner. Entonces, el programa Venera es un programa, digamos, financiado por la Unión Soviética que estuvo vigente entre los años 1961 y 1984, ¿cierto? Entonces, digamos que el programa, este programa fue el que empezó, pero todos los programas, digamos, se basaban en lo mismo clásicamente, que eran en mandar sondas espaciales, que para el que no sepa, sondas espaciales son unos dispositivos artificiales, pues hechos por el ser humano, que se mandan por fuera de la Tierra para estudiar cuerpos de nuestro sistema solar, ¿cierto? Entonces digamos que en el programa Venera se mandaban esas ondas espaciales para que al principio se mandaron para que estudiaran la Luna, pero en el programa Venera ya se empezó como con la iniciativa de estudiar otros planetas que no fuera, digamos, la Luna no es un planeta, pero pues que estudiáramos otros cuerpos que no fueran la Luna y que fueran de una mayor distancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Venera 1, que salió en 1961, fue la primera sonda que salió en todo el mundo para el estudio de otro cuerpo que no fuera la Luna, ¿cierto? Entonces, digamos que el Venera 1 no tuvo éxito para conseguir ningún avance, aparte de que pues fue el primero y fue la iniciativa, y digamos que mandaron varias ondas más en las que se destacaron unas por ciertos avances que lograron hacer. Entonces, por ejemplo, el Venera 3 digamos que llegó hasta el planeta Venus y logró aterrizar sobre la superficie, pero se estrelló. Entonces digamos que el Venera 3 es considerado el primer objeto, digamos, artificial y hecho por el humano en aterrizar sobre la superficie de Venus, pero digamos que no fue capaz de, por así decirlo, mandar nada porque pues, se estrelló, ¿cierto? Después estuvo el Venera 4, que fue el que le siguió, que ese sí logró aterrizar, solo que de una manera un poco más, digamos que con complicaciones, pero logró aterrizar y fue el primero en lograr transmitir datos desde el planeta, ¿cierto?
y pues ya en adelante pues ya digamos que ya fueron avanzando. Entonces, por ejemplo, en el Venera 7 ya se logró el primer, digamos, aterrizaje suave o descenso suave, en el que digamos que la nave aterrizó en el planeta de manera óptima, ¿cierto? Y después ya digamos iban mandando Veneras, pero la cosa es que porque Venus tiene como condiciones muy extremas, entonces digamos que las ondas no solían durar demasiado y no lograban mandar demasiada información. Entonces digamos que en el Venera 15 se logró, por así decirlo, hacer estudios de Venus por un método que se llama cartografía por radar, ¿cierto? Entonces pues digamos que en general esos fueron como los, por así decirlo, las misiones que mandó el programa Venera que más destacaron. Y pues digamos que ya como número, digamos que de todas las misiones que mandó el programa Venera, 10 de esas misiones, o sea 10 ondas, fueron capaces de aterrizar sobre Venus, ¿cierto? Entonces bueno, el segundo programa del que les había hablado era el programa Mariner, que es un programa financiado por la NASA en Estados Unidos, y es un programa que estuvo vigente entre 1962 y 1973, ¿cierto? Entonces digamos que el objetivo principal, o sea digamos que en el Venera el objetivo principal era Venus, pero en el Mariner el objetivo principal eran tres planetas, que eran Venus, Mercurio y Marte, ¿cierto? Entonces digamos que por lo mismo no tuvo, digamos, tantos avances en cuanto a solo Venus, sino que digamos la mayoría de los avances que consiguió el programa Mariner era, digamos que mandaba a sondas que sobrevolaran por así decirlo el planeta, y todos los avances que logró fueron como la mayoría por fuera del planeta. O sea, los mayores avances que se lograron dentro del planeta y mandando información dentro del planeta fueron por parte del programa Venera. Entonces, como pues ya aclarado ese tema, entonces pues digamos que pues empezaron las misiones Mariner, y entonces digamos que de todas las misiones que se mandaron, la primera, la tercera y la octava, que serían el Marine 1, el 3 y el 8, no lograron pasar la fase de lanzamiento. Entonces pues fueron fallidas desde un principio, pero hubieron unas que sí lograron, por así decirlo, lograr avances muy importantes, como el que sería, digamos, el que logró el Mariner 2, que el Mariner 2 fue, digamos que él sobrevoló Venus y no logró como aterrizar como lo sería el 3, de manera que chocó, y el 4 que sí logró aterrizar y mandar los datos desde la superficie de Venus, pero sí logró digamos que tomar información sobrevolando el planeta, logró tomar información y mandarla. Entonces digamos que fue el primer dispositivo en mandar la información, pero no dentro del planeta, ¿cierto? Entonces eso lo logró. Después pues hubieron obviamente más dispositivos que se mandaron. Y por ejemplo en el Mariner 10, digamos que el Mariner 10 iba de camino a Mercurio, y entonces entre el camino de Mercurio sobrevoló Venus y logró tomar fotos de la atmósfera de Venus en ultravioleta. Entonces pues digamos que también fue un avance muy importante, pero digamos, como ya lo expliqué, tuvieron avances importantes y fueron como los promotores de las principales, pero digamos que la época de Venus pasó, entonces no hubieron, posterior a esto no hubieron grandes avances y grandes estudios sobre Venus, ¿cierto? Entonces pues digamos que ya lo que quedan serían, pues digamos en la actualidad, lo que se está planteando ahora y lo que se hizo, digamos, en cuanto, por ejemplo, ¿cómo decirlo? O sea, por ejemplo, otras misiones que, por así decirlo, destacaron fueron la misión de Vega, que por ejemplo lo que se entendió es que era una misión como en colaboración entre la Unión Soviética y Estados Unidos para lograr, por así decirlo, estudiar unos satélites y estudiar Venus. Entonces pues también destacó por eso, y la misión de Magallanes, ¿cierto? Después otro sería, como por así decirlo, que entre el estudio, digamos, y todo el trayecto que se tomaba para estudiar otros planetas, muchas sondas cogían y digamos que pasaban y sobrevolaban el planeta de Venus para poder impulsarse, como por el impulso gravitacional que tiene, impulsarse y poder seguir su camino,
¿cierto? Entonces pues también era importante y por eso habían muchas ondas que pasaban por Venus, ¿cierto? Digamos que como que eso fue lo que fue pasando hasta que digamos que en 2005 empezó, o sea, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, lanzó un proyecto y un programa que se llamaba Venus Express, que era para todo el estudio de Venus, ¿cierto? Y pues ya hablando en la actualidad, por así decirlo, actualmente Europa y Japón digamos que están guiando todos sus estudios científicos por fuera del planeta a Venus y están mandando muchas misiones, están planeando muchas misiones para Venus y para todo el estudio de Venus, ¿cierto? Entonces pues ya, esos serían como, por así decirlo, englobando todo, pues digamos que toda la línea de tiempo de cómo serían las misiones en Venus, pero digamos que ya hablando, por así decirlo, como más técnico, entonces digamos que pues para mandar todas estas ondas pues obviamente cada país tuvo, pues cada programa tuvo como sus estrategias distintas para poder lograr, digamos, un aterrizaje óptimo, pues una llegada óptima al planeta. Entonces por ejemplo los vehículos Mariner eran como mucho más ligeros y mucho más livianos y como ya les había dicho, los vehículos de Venera, pues bueno, los dispositivos de Venera no duraban demasiado y no tenían demasiada, por así decirlo, como durabilidad, mientras que los de Mariner sí lograron como que estar activos bastante más tiempo. Entonces digamos que cada uno tiene como sus diferencias. Entonces por ejemplo el Mariner era un poco más liviano, más ligero, digamos que utilizaban distintas tecnologías y entonces pues en general por eso es que se dieron las diferencias y pues por digamos los énfasis de estudio entre el Mariner y el Venera, ¿cierto? Entonces pues básicamente eso resumiría como todo el estudio de Venus y pues ya, muchísimas gracias y que tengan excelente noche.